Yo quiero darle gracias a Dios por permitirme hablar de su palabra. Es un paquetote muy grande, porque la palabra de Dios hay que hablarla con temor y con temblor. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Yo fui tartamudo, lo confieso. La primera vez que me pidieron que predicara yo hace 25 años, yo no sabía ni qué decir porque pues era tartamudo. Pero dice la palabra de Dios, cuando Dios le hace la promesa a Moisés de rescatar al pueblo, le dice: no te preocupes, yo pondré palabras en tu boca. Y gracias a Dios nunca me ha quitado desde entonces el micrófono. Y le doy gracias a Dios de veras porque Dios es bueno, es hermoso. Y si no quieren ver ustedes milagros en su vida, hagan lo que nunca han hecho y Dios hará esa obra, ¿no? Asimismo yo le doy gracias al pastor César por permitirme hablar en este púlpito, porque no es fácil de veras, porque así sea mucha gente o poca gente, el problema es hablar de la palabra de Dios, que le hable uno con la convicción de lo que uno está haciendo, con lo que uno está diciendo, y esto es parte de esto, ¿sí? Vamos a hablar sobre una doctrina de la resurrección, porque sin la doctrina de la resurrección no seríamos cristianos, nuestra fe sería vana, nuestra creencia sería vana, no serviría de nada. La resurrección no serviría, no tendría caso que estuviéramos reunidos si no creyéramos realmente en la resurrección. Y quiero que empecemos, si me acompañan por favor, en 1 Corintios 15. Me permiten primero hacer una oración. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, por permitirme hablar de tu palabra, Señor. Tú sabes, Señor, que no soy digno de hablarla ni de recibirla, Señor. Pero a ti te bastó, Señor, esa carne del lobo, Señor, para hablar de tu palabra, Señor. Yo solo te pido, bendito Padre, que no sea sabiduría mía, Señor, sino que sea una sabiduría que se derrame desde lo alto, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, ponga en mí tu palabra, Señor, y que seas tú, Señor. Y te doy gracias, Padre, por permitirme hacerlo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, Señor. Pues si me acompañan en 1 Corintios 15. Dice, ¿ya lo tienen? Sí. Además os declaro, hermanos, el evangelio que he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí vemos algo bien importante. Vamos a estar en este capítulo de Corintios, y vemos algo bien importante. Decía, Pablo empieza diciendo: el evangelio que se les ha predicado, que retengan la palabra que les he dicho, que enseñen lo que yo mismo recibí. Aquí Pablo dice que si nosotros no creemos en la resurrección, nuestra fe es vana. No creemos, no tenemos un sustento, porque realmente la palabra de Dios, lo que es la doctrina, es lo que sostiene el cristianismo. La resurrección es lo que sostiene el cristianismo. Sin resurrección no hay cristianismo. Por eso es una doctrina es la más importante dentro de lo que es el cristianismo. Entonces dice Pablo, y les empieza a decir a los corintios: murió en la cruz, ¿por qué? Por nuestros pecados, y que fue sepultado, y que resucitó para darnos vida, y vida en abundancia. Si nosotros no creemos, en vana es nuestra fe, les decía, ¿sí? En vana es lo que nosotros estamos haciendo. Porque vemos que por la gracia de Dios en Jesucristo es una característica del Evangelio.
Y esa gracia que a nosotros debemos recibir por la fe para ser salvos. ¿Qué es la gracia? La gracia de Dios es el favor no merecido hacia nosotros. Nosotros no teníamos que ser salvados, pero un hombre justo, un hombre amoroso, dio la vida por nosotros. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso es lo que Dios nos dice. Eso es lo que Él vino a este mundo. Esa es su gracia. ¿Qué hace la sangre de Cristo en nuestra vida? La sangre de Jesús nos lava del pecado. El perdón de nuestros pecados se obtiene a través del derramamiento de sangre. Él tenía que morir en la cruz, derramar su sangre, y a través de su sangre nosotros fuéramos perdonados. Dice que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Lo volvemos otra vez. ¿Qué es la gracia? Es el favor de Dios no merecido a nuestras vidas. Un hombre justo, un hombre sin pecado, fue clavado en la cruz por cada uno de nosotros. Jesús se identifica con nuestro pecado. Él llevó el castigo de nuestros pecados, para que fuésemos hechos la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es que Jesucristo, al hacerse culpable, a nosotros nos hace inocentes y nos presenta con el Padre como nosotros. Porque dice en la palabra que la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es ¿qué? Vida eterna. Y vemos que su sangre es el recibo que nosotros tenemos de que fuimos perdonados. Cuando vamos a una tienda y nos dan, a un supermercado y nos entregan el voucher, el recibo, dice, este comprobante te da fe de que pagaste. Dice la sangre de Cristo para nosotros. Eso es el recibo que nosotros tenemos de que Él dio la vida por nosotros, sin merecer. Déjame decirte algo, hacerles una pregunta a todos. ¿Cuánto vales? ¿Sabes qué valemos? Precio de sangre. Precio de sangre es lo que cada uno de nosotros valemos. Y Dios dice que salgamos de nuestra condición para ponernos en una posición. Nuestra condición de pecado, nuestra condición de todo aquello que nos hacía culpables delante de Dios, esa era nuestra condición. Pero ahora Dios quiere que tengamos una posición. ¿Cuál es esa posición? En 1 de Pedro 2:9 nos dice que nosotros somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para enseñar las virtudes de aquel que nos sacó de sus tinieblas a su luz admirable. Esa es la posición que Dios nos ha dado ahora. Ya nos saca de una condición de pecado por su muerte, pero nos lleva a una posición de ser un linaje escogido, un real sacerdocio y una nación santa. ¿Cuál fue el propósito de la resurrección? Toda nuestra fe se mantiene o recae en la resurrección de Cristo, como dijimos al principio. Si Cristo murió y no resucitó de entre los muertos, entonces nuestra fe no sirve de nada. Y a través de su sangre nos lava de nuestros pecados. ¿Qué hace su sangre en nosotros? Nos santifica. Y la santificación es que seamos apartados para Dios. Cada uno de nosotros somos santos. No necesitamos hacer milagros para ser santos. Para ser santos solamente hay que estar a través con Jesucristo, limpios de pecado, apartados para Dios. Eso es ser santos, ser apartados para Dios.
Dice que nos deja sin mancha y sin arruga. O sea, nos deja sin pecado y sin pasado. Dice que ahora somos ¿qué? Nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Borró nuestras arrugas y nuestros todo aquello que nos estaba impidiendo estar delante de Dios con un corazón dispuesto, con un corazón limpio. Cambió nuestra forma de vida y de pensar. Dice que no nos conformemos a este tiempo, como dicen Romanos, que no nos conformemos a este tiempo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿A través de qué? A través de entender la resurrección que hizo Jesucristo en nuestra vida. Cambiemos nuestra forma de pensar. Dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ahora no pecamos. Dice que los mandamientos de Dios no son gravosos para los hijos de Dios. Ahora nos cuesta trabajo pecar, y si pecamos nos sentimos mal, ¿sí o no? ¿Saben por qué? Porque somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dice que de tal manera, dice la palabra que más los que le recibieron y creen en su nombre nos ha dado la potestad de ser hechos hijos. Más los que lo recibieron. ¿Qué recibimos? La palabra de Dios. Recibimos a Cristo. Dice en Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En Juan 1:12 dice, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es? A los que recibieron y creemos en su nombre nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos ha dado una posición, nos ha sacado de una condición. Evidencias de la resurrección, podemos encontrar las evidencias de la resurrección, y vamos otra vez a Corintios 4, si están amables, 15:4. ¿Ya lo tiene? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todo, como un abortivo, me pareció a mí. Aquí algo bien importante es que hubo testigos de la resurrección de Cristo. En un juicio normal, en un juicio que se va a determinar algún delito, hay testigos presenciales en un hecho que son importantes. Esos testigos pueden hacer un veredicto bueno o malo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Cuando se manda a una persona a que sea culpado, se manda a un jurado. Y ese jurado tiene que determinar que si es bueno o que si es inocente o es culpable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso era lo que estaban haciendo todas las personas que hablamos ahorita, que eran Cefas, que eran los 500, los 12 apóstoles. Después apareció a Jacobo. Y vamos a ver quiénes eran estos personajes. ¿Quién era Pedro? Pedro se le aparece a Cefas, ¿quién es Pedro? ¿Quién era Pedro? Pedro fue el que negó a Jesús. Fue el primero que huyó cuando las cosas estaban difíciles. Es más, él no creyó en la resurrección, porque él se fue inmediatamente después de que había terminado el sacrificio en la cruz. Cuando dijo, ya todo termina aquí, hasta aquí llegó Jesús, yo me voy a pescar. Pero de repente vemos y nos trasladamos al libro de los Hechos y vemos a un Pedro
lleno de gozo, de fuerza, de coraje, anunciando el Evangelio. ¿Qué pasó en la vida de Pedro? Dice Pablo, vio al Cristo resucitado, vio al Cristo resucitado, creyó. Después dice que apareció a los apóstoles y a 500. Todavía dicen, pues, si los 500 todavía están vivos, pregúntenle si no resucitó. Se le aparece a Jacobo, al medio hermano de Jesús. Pedro, llamado Santiago también. El medio hermano de Jesús no creía en él, al principio no creía en él. Pero vamos al libro de Santiago. Dice Pablo, ¿qué le pasó a Jacobo? ¿Qué le pasó a Santiago? Vio al Cristo resucitado. Se le aparece a Pablo, un hombre que fue perseguidor de los cristianos, celoso de su religión, consintió en la muerte de Esteban, pero le sucedió algo. En Hechos 9 podemos ver toda la historia de la transformación de Pablo. Dice que camino a Damasco, lo tiró del caballo Jesús. Digo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? ¿Qué pasó? Y al Cristo resucitado. Y es algo que en la vida de Pablo lo hizo como uno de los apóstoles más fuertes. Tiene mucho más cartas, porque fue testigo que vio al Cristo resucitado. ¿Cuál es la necesidad de la resurrección? Vamos a 1 Corintios 15, 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, no sirve que estemos aquí. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, y si en verdad los muertos resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente ¿con quién? Con Cristo, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Entonces, si Cristo no resucitó, vana nuestra fe, no creemos en eso. Si en vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. O sea, si nosotros no creemos, van a decir los demás, pobrecitos cristianos, mira, creyeron y no resucitó. Vamos a hacer la burla de los demás. ¿Cuál es la necesidad de la resurrección? Sin resurrección, como lo habíamos visto al principio, no hay cristianismo. La resurrección es el fundamento de nuestra fe. Nuestra fe, sin la resurrección, nuestra fe sería vana. Dios sería un mentiroso o no cumplir las profecías, y las escrituras serían un libro cualquiera.
La resurrección de Cristo es la que nos vino a dar vida y vida en abundancia. El derramamiento que hizo de su sangre en la cruz fue para limpiarnos de todo pecado y fue para levantarnos en poder. Y no podemos hablar de resurrección si no entendemos primero la causa, el motivo y la razón del porqué de estos hechos maravillosos y extraordinarios que sucedieron en nuestra vida. En 1 Corintios 15:20, donde estábamos leyendo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. No solamente estuvimos presentes en la muerte de Cristo, sino que también estuvimos representados en su resurrección. Tenemos como prueba el bautismo. Creo que todos los que estamos aquí nos hemos bautizado. Dice que el significado del bautismo es la confirmación de un hecho interno mostrado en un hecho externo. ¿Sí me explico? O sea, yo creo, dice, el que creyere y fuere bautizado, o sea, el que confirme lo que estás creyendo y eres bautizado, ¿serás qué? Salvo. Yo muero en Cristo y a través del bautismo resucito en Cristo. ¿Cuál es la causa de la seguridad de nuestra salvación que otorga la resurrección? La muerte de Jesús fue causa nuestra y la resurrección también fue nuestra. El motivo de la seguridad de la resurrección fue para darnos una nueva vida, un nuevo nacimiento, sacarnos de una condición a una posición, lo que habíamos hablado. La razón fue la libertad de nuestros pecados pasados, poder para nuestro presente y esperanza para el futuro. Dios utiliza nuestro pasado y nuestro presente para servirle en el futuro. ¿A qué voy con esto? Que cuando Dios toca mi vida, cuando Dios transforma, cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, cuando veo que Jesucristo, yo resucito en Cristo, Cristo viene, quita mis pecados y empieza Él a hablarme a mi vida de lo que yo había hecho, mi alcoholismo y todas las cosas que yo había hecho anteriormente, me sirve para platicarlo, dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dios utiliza nuestro pasado y nuestro presente para servirle. Ese es a lo que dice, nos libera del pasado, poder para el presente y esperanza para el futuro. Y déjenme comentarles, dar un testimonio de por qué Jesucristo sí resucita. Ustedes saben, yo soy abuelo de Eduardo y yo viví con mi hija toda esa situación de Eduardo. Eduardo era un parto gemelar, muere su hermano a los 4 días de nacidos. Eduardo está 6 meses hospitalizado a partir de su nacimiento, 6 meses. Y yo estuve con mi hija en ese tiempo, algunos días, la mayoría del tiempo estuvimos en el hospital. Ahí me dio Dios la oportunidad de leer la Biblia una vez y media, por decirlo de alguna forma. O sea, primero leí los evangelios, acabé hasta Apocalipsis y después empecé otra vez desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, por eso le digo, oré una y media de la Biblia leí en ese tiempo que estuvimos en la congregación. Y a mí me llamaba mucho la atención un pasaje que nunca me he podido aprender, de veras, porque Dios quiere que siempre esté presente esa promesa que Dios me dio. Dice en Romanos 8:11: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahí vi el pronóstico de vida para Eduardo, si su hermano ya había fallecido a los 4 días de nacido. El pronóstico de vida para Eduardo era mínimo.
Sin embargo, Dios me dio la oportunidad de orar, de conocerlo. Y cuando leo esta promesa, Dios está bien. Perdón, Eduardo está bien. Eduardo es para que no tuviera vida vegetal. Recibe nada más una cuarta parte del cerebro. Resucita. ¿Cómo pudo Dios mantenerse justo al justificar? ¿Cómo pudo ser que Jesús todavía que fue pecado se conservó justo? Al redimir, al salvar, al librar al hombre de Dios, tuvo que hacerlo de modo que fuera firme su carácter. En Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Él no hará? ¿Él no lo ejecutará? Claro que sí. Las promesas de Dios son para nosotros. Mas los que lo recibieron y creen en su nombre, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso para ellos, para nosotros, los que lo recibieron y creen en su nombre, son las promesas que Dios nos ha dado. Si Dios no hubiera roto las cadenas de pecado y hubiera pasado por alto toda nuestra vida, Él hubiera sido cómplice de nosotros. Dios es justo y como tal debe imponer justo castigo. ¿Sí? Vamos a Lucas 24. Vamos a ver el pasaje que nos muestra la resurrección. ¿Ya lo tienes? ¿Ya? Dice, el primer día de la semana y muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Quiero hacer un paréntesis aquí. Quiero que vayamos, quiero mostrarles algo que Dios habló a mi vida y cómo a través del arca del pacto se manifiesta Jesucristo y Él resucita. ¿Sí? Por eso quiero que pongamos mucha atención en eso. En el versículo 4 dice, aconteció que estando ellas perplejas y por esto, he aquí, se juntaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Si me acompañan en Juan 20:12. ¿Ya lo tiene? Vio a dos ángeles vestidos de blanco. Uno estaba sentado a la cabeza y otro sentado a los pies de donde había estado el cuerpo de Jesús. ¿Dónde estaba uno? A la cabeza. Y el otro a los pies. Dice que en el versículo 4 de Lucas, dice que, Lucas 24:4, dice que había dos varones vestidos de resplandecientes. ¿Sí? La aparición de dos varones, o sea, cuando la Biblia cuando habla de dos testigos, es para que uno confirme lo que está haciendo el otro. Por eso eran los dos ángeles, los dos personajes, los dos varones. ¿Sí? ¿Sí vamos? ¿Claro? En Hechos
en Hechos 9:4, si quieren nomás apunten, yo se los leo. Dice: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre el cofre, ubicados sobre el lugar del perdón, estaban los querubines que mostraban el esplendor de Dios. Sin embargo, ahora no es el momento de extendernos en estos detalles, o sea, lo dice ellos, no lo digo yo, lo dice ellos aquí, ¿sí? ¿A qué voy? Dice que estaban dos varones con vestiduras resplandecientes, uno al lado derecho, en la cabeza y otro en los pies. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo dice, que lo vieron las mujeres que fueron a ver. En Éxodo dice que se hiciera el arca de la propiciación, que era la tapa donde estaban los dos arcángeles viéndose uno del otro y viendo el resplandor de Dios. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. Dice que adentro del arca, ¿qué había una urna que era el maná, estaba la vara de Aarón y estaban las tablas de la ley. ¿Sí estamos? Bueno, aquí también me impresionó mucho eso. En el arca del pacto, ahora nuestro nuevo pacto, ¿quién es? Jesús, la sangre de Cristo. El maná, ¿qué representaba? Era el pan que había sido derramado del cielo para la alimentación del pueblo de Dios. ¿Quién es el pan de vida? Dice, la vara de Aarón que reverdeció. Esto habla del sacerdocio. Dice que pusieron las 12 varas de las 12 tribus, y la que resplandeciera, la que reverdeciera, era la que iba a ser, de ahí iba a salir el sacerdocio. Esa vara fue la que se guardó en el arca del pacto. ¿Quién es el real sacerdocio? Jesús. La tabla de la ley. Estaba la ley, las dos tablas de la ley estaban en el arca. Y la ley es la representación de la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Jesús. Resucitó. Lo que era un hecho, lo que es la sombra, que es el Antiguo Testamento, es la sombra de lo que tenía que venir en el Nuevo Testamento, y es esta, la resurrección de Cristo. ¿Sí quedó claro? Vamos a atravesar a Lucas 24, versículo 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os hablo cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. El versículo 8 dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Saben qué habla de esto? Ellas nunca estuvieron atentas al mensaje de Jesús. Nunca estuvo. Dice que se acordó. ¡Ay, de veras! Me acordé que eso no lo dijo. ¿Qué le decía Jesús? Marta, Marta, afanada y turbada con tantas cosas. ¿Cuántas veces nosotros no estamos turbados, estamos enfocados en muchas cosas y no atendemos el mensaje de Jesús? No entendemos lo que Dios nos está hablando a nuestra vida. El versículo 9: y volviendo al sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Dice 11, no estaba hablando de Tomás. Era María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacob, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. El versículo 11: mas ellos
les parecía locura las palabras de ellas y no le creían. Los apóstoles no creyeron lo que les dijeron, lo que las mujeres habían visto. ¿Por qué? Nunca pusieron atención a la palabra de Jesús. Nunca. Por eso Pedro, pues aquí quedó, aquí murió, yo me voy a dar. ¿Sí? Versículo 12. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro quería una prueba. Pedro, perdón. No entendía, porque no había atendido la palabra de Jesús. Estaban presentes, pero estaban ausentes. ¿Cuántas veces no estamos presentes, pero estamos ausentes? ¿Somos como Pedro distraídos o como Tomás de incrédulos? Es una pregunta que nos debemos hacer. No estoy juzgando a nadie, estoy atacando a nadie, ni se trata de eso. Es el tiempo de la resurrección de Cristo. Es el momento de que pensemos en eso. El 13. He aquí, 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras comáis? ¿Y por qué estáis tristes? No recordaron la promesa de Dios que dijo: yo resucitaré. No, pues pasó esto y no sabemos qué va a pasar. Las promesas son para nosotros. Jesucristo resucitó. Y déjeme decirle que acá me dice: ¿por qué están tristes? Cuando nosotros en nuestra vida estamos tristes, la autocompasión, la autoestima que se maneja mucho en el mundo, ¿sí?, de baja autoestima y autoestima, y este tipo de cosas, es un reflejo de la falta de confianza en Dios. Es falta de fe, es una crisis de fe, porque desconocemos la palabra de Dios. Recuerden lo que al principio les dije, que Dios nos sacó de nuestra condición para llevarnos a una posición. Como hijos de Dios, no podemos estar tristes, no podemos estar compadeciéndonos. No, porque el que nos abraza, el que nos da, es Él. Como decía Job: si tú me das, ¿por qué no me quitas? Me puedes quitar también. Nos quejamos más en lo que nosotros le pedimos a Dios que no nos da, en lo que nos está quitando, que no sabemos que a lo mejor nos está haciendo mal. Por eso les decía cuando pasamos a frente de mi esposo y yo, que a veces la voluntad de Dios es que yo quiero hacer la voluntad de Dios, y a lo mejor no es ni la voluntad de Dios, y por eso me va mal. ¿Sí me explico? Y ellos habían entendido mal. La mayoría de los discípulos, la mayoría del pueblo había esperado a un Salvador, a un libertador, perdón, más que a un Salvador. Nosotros ¿a quién buscamos? ¿A un libertador o a un Salvador? Creo que nosotros debemos de buscar primero a Dios por salvar nuestras vidas, y después nos va a librar de todo lo que nos... pero no es al revés. Tomás todavía va, no les cree. En Juan 20, 24 al 29 dice que estaba Tomás
uno de los 12 llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido pruebas a Dios? Creo que es una mala pregunta preguntarle: Señor, manifiéstate en mi vida. Cuando Dios se manifiesta en nuestra vida. Cuando no hemos visto nuestra condición, que nos sacó de una condición y nos ha trasladado a una posición, que somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa. Por eso no entra en nosotros la tristeza ni la autocompasión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Mas los que lo recibimos y creemos en su nombre, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora quiero hacerles una pregunta a toda la congregación. Ya vemos que hay evidencias en la Escritura de la resurrección de la vida, la muerte, la resurrección, el sepulcro, que es una tumba vacía gracias a la infinita poder de Dios y a la resurrección de Cristo. Estamos conscientes. Como les decía yo en Romanos 8:11, que Dios se manifestó en mi vida y vi realmente la resurrección, ¿sí?, en la vida de Eduardo y en mi vida. ¿Sabían ustedes que como apóstoles, cada uno de nosotros, tenemos la seguridad de que Jesucristo resucitó? ¿Qué hecho en nuestra vida demuestra que Jesucristo resucitó? ¿Me acompañan en Juan 7:39? ¿Ya lo tiene? Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Tienen el Espíritu Santo ustedes? Cristo resucitó. Cristo ya ha resucitado en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo. Y así podemos decir que creemos en el Señor Jesucristo, que tenemos el Espíritu Santo, por lo tanto Jesucristo resucitó y está sentado ¿a dónde? En la diestra de Dios Padre. Por lo tanto, en Hechos 1:8 dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y seremos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ir y predicar el Evangelio a todas las criaturas. Esa es la gran comisión que tenemos. Y la voluntad de Dios es esa. No es la voluntad de Dios para nuestra vida. Es la voluntad de Dios que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Entonces Él nos va a asignar a nosotros la misión que tenemos. No sé si me con una alabanza. Cierren sus ojos, amados. En sus rostros. Hermanos, no seamos como Tomás pidiendo pruebas. Es muy fácil creer, pero más difícil creer, porque estamos tan agobiados, tan amarrados en nuestro yo, que solo pedimos para cubrir nuestra desnudez
Y no pedimos para cubrir la desnudez de Jesús abandonado en la cruz, esa desnudez de incredulidad, esa desnudez de egoísmo, esa desnudez de apatía por no conocerlo a Él. Esto es lo que le hace estar otra vez clavado en la cruz. Hoy es un nuevo día, hoy puede haber un cambio en nuestra vida, en nuestra actitud hacia el mensaje de Jesús. No seamos como los apóstoles que estaban presentes, pero ausentes. Vienen tiempos difíciles para los que somos cristianos, los que hemos creído en la obra de Jesús, reconociendo que vivió, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, que se hizo carne y sigue habitando entre nosotros. Hoy el mensaje es igual de hace más de 2000 años. Cuidémonos de lo que el pueblo de Dios le pasó, lo que le decía Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No seamos como Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, y seguimos creyendo. Déjame decirte que en este momento podemos dar gracias a Dios de que podemos dar testimonio, así como los apóstoles. Y todos aquellos que lo vieron resucitado, y que estamos seguros de que Jesucristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y lo decimos con toda seguridad, porque tenemos el Espíritu Santo reinando en nuestros corazones. La sangre de Jesús está en este preciso instante hablando de perdón por ti y por mí, y diciéndonos que el precio de tus pecados, de nuestros pecados, ha sido pagado. Hoy yo te saco de una condición y te pongo en una posición. Eres mi hijo, el cual te cuidaré como la niña de mis ojos. Y aún que anduvieras en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estaré contigo. Recuérdame que yo soy tu pastor y que nada te faltará. Y junto de aguas de reposo te pastorearé y confortaré tu alma por amor a mi nombre. Que el bien y la misericordia te alcancen todos los días, por cuanto vivimos confiadamente en Jesús, Dios, que sigue reinando en nuestros corazones. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Nuevamente
Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Muévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que